bendecimos, Santo de Israel. Ahora ayúdanos, Señor, a entrar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones, Señor, y que decidamos y nos comprometamos a vivir en obediencia a ella. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Esta noche quisiera hablar, y titular este mensaje, la pureza sexual. La pureza sexual. La Biblia tiene mucho que decir, mucho que hablar sobre la responsabilidad de todo creyente de vivir en integridad con pureza sexual. Tal vez una de las tentaciones a través de todos los tiempos, entre las más fuertes sin duda es la tentación sexual. Y es algo que el Señor creó, ¿verdad? El sexo lo creó. Y es muy importante, pero Dios lo creó para que fuera practicado en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y vamos a ver cómo todo que es afuera de eso es considerado pecado sexual. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 5. San Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica y dijo: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo las personas que están juntadas solamente, sin casarse y viven juntos, están cometiendo fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la fornicación o las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pasión desordenada. ¿Por qué? Porque está fuera del orden de Dios. Entonces, Dios fue el que creó, inventó el matrimonio. Si se recuerdan ustedes, creó a Adán y creó a Eva y los bendijo o los casó y les dijo que se multiplicaran y fructificaran, ¿verdad? Que llenaran la tierra de seres humanos en su unión como matrimonio, que tuvieran hijos. Y cualquier acto sexual, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es considerado pasión desordenada. En otras palabras, que está fuera de los límites y del orden que Dios creó. Es por eso que el enemigo ataca tanto en la sexualidad de las personas. Y es por eso que mina el matrimonio, porque un país fuerte es un país que tiene matrimonios fuertes, donde se crían a hijos con valores y con integridad. Es un país fuerte. Y lo que pasa es que el enemigo entra y comienza a minar el matrimonio, ¿verdad? Comienza a minar la sexualidad como Dios la creó. Entonces, en los años 1960, en Estados Unidos, comenzó un movimiento que se llamó la Revolución Sexual, ¿verdad? Donde empezaron a decir de que el amor era libre, ¿verdad? Que no te tenías que casar para tener relaciones sexuales, podías tener relaciones sexuales con la persona que quisieras, y entró allí, empezó a minar a la familia, ¿verdad? A la familia nuclear, un papá, una mamá, hijos. Y con el tiempo se fue degenerando como todo.
Después comenzó la degeneración sexual, la perversidad sexual, el lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo y tantas cosas, hasta el punto en que estamos ahora, donde los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, ¿verdad? Donde se ha borrado la definición de lo que es el género, ¿verdad? Y la razón que el enemigo hace esto y ataca la sexualidad es para destruir la familia. Se destruyen las, ¿cómo se diría? Las morales, ¿verdad? La moralidad. Se mina la fe en Dios de muchas personas y corrompe sus pensamientos, sus creencias, a tal punto de que ya no consideran que la palabra de Dios es la última autoridad con relación a la sexualidad. Es más, eso es lo que fue una rebeldía en contra de los principios bíblicos bajo los cuales fue establecida esta nación. Y el enemigo sabe que el atacar la sexualidad es una herramienta poderosa para corromper y para pervertir a las personas. Y es más, cuando se menciona en el relato, ahí en el libro de Génesis sobre Sodoma y Gomorra, aunque eran síntomas, no era necesariamente la causa de que se mencionaron el pecado, la degeneración sexual a la cual habían llegado Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando entraron los ángeles, los hombres de la ciudad los estaban buscando porque los querían violar, los querían conocer sexualmente. Y se había degenerado tanto ya la mente de estas ciudades de que ya no tenían remedio, ¿verdad? Y Dios mandó a los ángeles por causa de Abraham para que sacaran a Lot y a su familia antes de que él destruyera las ciudades. Y a través de las edades, de los siglos, nos damos cuenta que los imperios, cuando ya estaban al punto de ser destruidos, la moralidad sexual estaba totalmente degenerada, ¿verdad? De todos los imperios, al que le ponga la mano, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, los griegos, sobre todo los griegos, el imperio romano, a todos los imperios que le pongamos el dedo, cuando ya se deshicieron, la moralidad sexual se había degenerado totalmente. Y por eso el enemigo usa la perversidad, la corrupción, la inmoralidad sexual como un instrumento muy poderoso para hacer que muchos cristianos se desvíen y hasta que aún que dejen el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier actividad sexual que es fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pasión desordenada, es transgredir o sobrepasar los límites que Dios puso sobre la sexualidad. Y es muy importante que nosotros como creyentes sepamos estas cosas porque no se enseña en la escuela, no se enseña en los foros públicos, no se enseña en ningún lugar, pero se debe de enseñar en la iglesia, ¿verdad? Porque es pecado y el pecado nos aparta de Dios. El pecado crea una brecha entre Dios y entre el hombre. Y aunque sea creyente, ¿verdad? Si decide vivir su vida en pecado deliberado, entonces está corriendo peligro su alma, porque si se llega a morir, si algo le llega a pasar y está viviendo en pecado, se va a ir al infierno, ¿verdad? No se va a ir con Dios. Y es por eso que es tan serio, hermanos, que tomemos nuestra relación con Dios muy, muy en serio. Que dejemos de coquetear con el pecado, dejemos de coquetear con nuestra alma eterna y que hagamos un compromiso fuerte con Dios, ¿verdad? Dios ya hizo la provisión para nuestra
nuestra santidad, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa, nos ha santificado, nos ha apartado para Él, pero también nos ha dado la responsabilidad de que nosotros escojamos a apartarnos del pecado. Y todo lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos, hermanos, lo podemos hacer. Todo lo que nos dice que no hagamos, tenemos el poder para no hacerlo, y lo que nos dice que hagamos, tenemos el poder para hacerlo. Todo se resume en obediencia, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, el diablo me intentó, que no pude, que eso lo que todo. No, es que hicimos la decisión de pecar, ¿verdad? Hay una línea. Y para pasar al otro lado, vamos a decir, para cometer pecado sexual, tenemos que hacer la decisión de cruzar esa línea y cometer ese pecado. Y cualquier pecado. Lo que nosotros debemos decidir en nuestros corazones, como dice Pablo aquí, que nos apartemos de la fornicación. En otras palabras, no lo hagas. Joven que estás soltero, no lo hagas. Hombre que estás casado, no lo hagas. Mujer que estás soltera, no lo hagas. Mujer que estás casada, no lo hagas. Dice, apártate de la fornicación. Y si la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos, es porque podemos no hacerlo, ¿verdad? Todo se resume en si vamos a obedecer a Dios o no. Tenemos que empezar a hacer hábitos. Tenemos que empezar a hacer hábitos que van a minimizar nuestra exposición al pecado, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, hombres o mujeres, tenemos que establecer fronteras, límites, para minimizar nuestra exposición al pecado. Si tú sabes que un grupo de personas toman drogas, practican drogas, no te juntes con ellos, porque juntándote con ellos, tarde que temprano, van a causar que comiences a tomar drogas. Si hay un grupo de personas que tú sabes que son violentos, tal vez hacen robos con violencia, lo que sea, no te juntes con ellos, porque tarde que temprano te van a involucrar en sus actividades. Y es lo mismo con el pecado sexual, ¿verdad? No te pongas en posiciones donde puedas ser tentado a caer en algún pecado sexual. Especialmente si sabes que esa es una de tus debilidades, entonces forma hábitos, pon límites que van a minimizar a que seas expuesto a caer en eso, ¿no? Hay ciertas cosas que no debes de mirar, hay ciertas cosas que no debes escuchar, hay ciertos lugares que no debes oír. La persona que tiene problemas con el alcohol, no te debes de juntar con personas que toman, porque tarde que temprano vas a empezar a tomar allí con ellos. No vayas a las cantinas, ¿verdad? He escuchado personas que dicen, no, voy a la cantina a evangelizar, y al rato están ahí mismo evangelizando, pero bien ebrios, ¿verdad? Entonces, hay ciertos límites dependiendo de nuestra debilidad que debemos poner en nuestras vidas y no exponernos a eso. Y uno de ellos es el pecado sexual, ¿verdad? La fornicación. Porque, hermanos, es muy en serio. Miren, a veces tomamos las cosas a la ligera y coqueteamos con el pecado. No, sabes que si hago esto, no, si miro esto, no hay problema, no estoy haciendo nada, si estoy pensando eso, lo que sea. Y la verdad es que entre más lugar le demos a eso, el enemigo se mete y de alguna manera u otra va a mover las cosas para hacernos caer en pecado sexual. Y en estos días en los cuales vivimos, somos expuestos y bombardeados a cosas que en tiempos pasados no lo eran, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era niño, las revistas sucias las vendían en ciertos tipos de tiendas, casi siempre a las orillas de la ciudad, y todas estaban tapadas, cubiertas, ¿verdad? Y
los tiempos han cambiado tanto que ahora en nuestros teléfonos o cualquier cosa que usemos, iPad o lo que sea, tenemos acceso a todo eso, ¿verdad? Nunca ha sido tan al alcance de las personas la pornografía, ¿verdad? La perversidad sexual. Y por eso, como creyentes, tenemos que decidir un compromiso muy fuerte. Job escribió, me parece, y dice, hice un pacto con mis ojos de no andar codiciando a las jóvenes, a las jovencitas, ¿verdad? Tenemos que hacer una decisión, un fuerte compromiso de que vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, de no exponernos a esas cosas, ¿verdad? Y miren, hermanos, todos luchamos con algo. Todos tenemos debilidades en ciertas partes de nuestro ser. Todos somos tentados y todos cometemos errores. Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. Pero eso no es excusa para no luchar. Eso no es excusa para permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas y pedirle que nos dé las fuerzas para vivir en obediencia ante el Señor. Pecaste, arrepiéntete, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. El arrepentimiento genuino no es una persona que viene al Señor y llora y lágrimas, como dicen, de cocodrilo y se regresa y hace lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. La sabe que está haciendo mal, pero de todas maneras no ha decidido en su corazón que ya no lo va a hacer. El verdadero arrepentimiento es venir ante el Señor con remordimiento, pero decidir que lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Todos fallamos, todos cometemos errores, pero el punto es que tenemos que luchar, tenemos que decidir que vamos a obedecer al Señor. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que nos redarguye del pecado, ¿verdad? Lo que estás haciendo está mal, estás haciendo trampa en eso y no está bien. Le debes dinero a esa persona y no le has pagado, eso no está bien. Estás calumniando y hablando de tu hermano a otros, eso no está bien, ¿verdad? Estás mirando esas imágenes que no debes de mirar y eso no está bien, ¿verdad? El Espíritu Santo nos trae convicción y nosotros al rendirnos a Él, al rendirnos y obedecer la palabra de Dios, Dios nos va haciendo más y más fuertes para que podamos resistir la tentación. Y una persona hace muchos años me dijo, Ariel, es una muerte lenta, ¿verdad? El proceso de la santificación, donde vamos venciendo las tentaciones, teniendo victoria, es un proceso lento, es una muerte lenta, ¿verdad? Pero tenemos que dar muerte a las obras de la carne y eso involucra por parte de nosotros decidir que vamos a ser obedientes a Dios, ¿verdad? Esa excusa de que el diablo me hizo que lo hiciera, el otro no. Como dice la palabra de Dios, dice que no, de nuestros propios deseos, ¿verdad? Caemos en el pecado porque queremos. Entonces la clave aquí es la obediencia a Dios, ¿verdad? Todo comienza con una decisión de que vamos a obedecer a Dios. No tiene nada que ver con el legalismo, no tiene nada que ver con que la gente se queda a santurrón o lo que sea. No, tiene que ver con obediencia. He hecho una decisión que voy a obedecer a Dios. Cuando Nabucodonosor amenazó a Misael, Ananías y Azarías con muerte si no se postraban ante la imagen, esos tres jóvenes decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, el servir a Dios, el vivir en santidad,
es vivir en obediencia a Dios. Y apartándonos del pecado sexual es parte de vivir en obediencia a Dios. Tenemos que pensar esas cosas. Debemos preguntarnos, Señor, ¿he estado viviendo para ti o he estado viviendo para mí? ¿Te he estado sirviendo a medias o he hecho un compromiso de obedecerte en todo lo que me mandas? Es una vida entera, hermanos. Nuestra relación con Dios es nuestra vida. No es parte, como hay personas que juegan deportes, es parte de su vida. Hay personas que son músicos, tocan música, eso es parte de su vida, pero no es toda su vida. Pero nuestro caminar con Dios no debe de ser parte de nuestra vida. Oh, voy a la iglesia el domingo y me olvido el resto de la semana. No, nuestra relación con Dios debe de ser toda nuestra vida, desde que despertamos hasta que nos acostamos. Debemos de vivir para el Señor, ¿verdad? Nuestra fe en el Señor, el caminar con Dios, es toda nuestra vida. Y por lo tanto debemos hacer un fuerte compromiso en vivir en obediencia a Dios, y no como nos parezca ni como pensemos, sino como nos lo revela la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y luego es ahí la primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 5, muy importante en el matrimonio, muy importante. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que un cónyuge no debe de negarle relaciones sexuales al otro cónyuge, nomás porque sí, ¿verdad? Y hay muchos casos donde, ya sea la mujer o el hombre, para controlar a su cónyuge, les niegan las relaciones, ¿verdad? Muchas veces por controlar o porque no hizo lo que quiso o lo que sea, ponen excusas para no tener intimidad, y esto es muy peligroso. Muchos matrimonios han fracasado porque un cónyuge no quiere cumplir con sus responsabilidades conyugales con la otra pareja, y la otra pareja va y busca, ¿cómo se dice?, satisfacer sus necesidades con otras personas, ¿verdad? Y parte de la culpa de eso es el cónyuge que se niega a cumplir con su otro cónyuge, ¿verdad? Y esto es una forma de control, pero no es algo bíblico, hermanos. El negar al cónyuge como su responsabilidad conyugal no es santidad, es control, ¿verdad? O que me duele la cabeza, o que esto, que lo otro. Hermanos, estamos invitando al diablo a meterse en matrimonio cuando un cónyuge le niega a otro cónyuge su responsabilidad conyugal. Y uno de los mandamientos que dice la Biblia es que no lo hagan, al menos que se pongan de acuerdo. A lo mejor van a tomar un tiempo para ayunar, eso está bien, si los dos están de acuerdo. Pero si otro cónyuge no está de acuerdo, entonces no se debe negar el uno al otro por lo mismo. Dice aquí Satanás, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? No le demos lugar al diablo, especialmente en esta área, porque el enemigo, hermanos, es muy astuto, ¿verdad? Y hay tantos ejemplos de personas que hicieron esto. El otro cónyuge fue infiel, y después la otra persona no los quiere perdonar y se destruye el matrimonio. Entonces, no se debe de estar haciendo esas cosas, ¿no? O sea, si hay razones médicas, pues vaya a tratarse. Trate los asuntos médicos, pero resuelvan eso entre el matrimonio, porque es muy importante. Dios lo creo, es algo muy fuerte.
Y así lo creó Dios para que las parejas tuvieran hijos, ¿verdad? Es algo que Dios nos dio y también para disfrutar, pero tiene que ser en el contexto del matrimonio. Y cuando ya se está en el matrimonio, entonces los cónyuges deben de darse el uno al otro, porque ya no se pertenece uno al otro. Ahora dice la palabra de Dios, que son una sola carne, ¿verdad? Entonces el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Y por lo tanto debe de haber una relación sana donde los dos cónyuges cumplen su responsabilidad matrimonial el uno con el otro. Y cuidado con andar negando, con querer controlar, con querer salirse con la suya, porque ahí es donde entra el enemigo. Y Dios también va a llamar a cuentas tanto a la persona que cometió el adulterio, lo que sea, si no se arrepiente, como la persona que le negó su responsabilidad conyugal. Es algo serio, es algo serio. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que si no se van a ir al cielo. No os engañéis, ni los fornicarios, lo que estamos hablando, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se van a ir al cielo cuando se mueran. Yo conocí un hombre, obviamente nunca voy a decir nombres, que decía que el adulterio y todo eso era solamente aplicable al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que todas esas leyes morales ya se habían terminado en el Antiguo Testamento y ahora se vivía en el tiempo de la gracia. Bueno, pues no me recuerdo qué fue lo que le dije o hace muchos años, pero después nos dimos cuenta que este hombre tenía otra mujer, otra esposa, aparte de su esposa, ¿verdad? Vivía con otra mujer y andaba de un lugar a otro. Y esto es completamente refutado cuando leemos porciones de la Biblia como 1 Corintios 6, 9 al 10, porque acabamos de leer. Dice: ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Tristemente este hombre murió y murió en sus pecados. Hermanos, tengamos cuidado de no andar negando, torciendo las escrituras simplemente para satisfacer nuestras obras de la carne. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Y cuando cometemos pecado sexual, lo estamos cometiendo contra nuestros propios cuerpos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, al acercarnos más y más a la venida del Señor, al ver cómo el mundo se prepara para la guerra y en cualquier momento pueden suceder catástrofes y lo que sea, tenemos que santificar nuestras vidas más y más, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Estando en la palabra de Dios, en oración, confiando en Él y decidir, hermanos, que vamos a vivir en obediencia. Esa es nuestra parte. La parte de Dios fue santificarnos, abrir camino para nosotros, pagar el precio de nuestros pecados, pero lo que nos toca a nosotros es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto no es legalismo, esto no es religiosidad, no, esto es nuestra responsabilidad de que debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice: no se engañen, no se engañen, no se echen mentiras a ustedes mismos, son otras palabras. Dice: las personas que cometen esto lo están cometiendo deliberadamente y no se van a ir al cielo cuando se mueren, ¿verdad? La ley moral de Dios era vigente en el Antiguo Testamento y sigue siendo vigente en el Nuevo Testamento. No ha cambiado. Lo único que cambió, hermanos, fue la ley, ¿cómo se dice? Ceremonial, ¿verdad? Donde sacrificaban animales
para cubrir los pecados del pueblo por un año. Cuando Jesús murió, Él pagó por el precio de los pecados para siempre. Eso fue lo único que se hizo a un lado, pero la ley moral, los 10 mandamientos, siguen vigentes aún en estos días. Entonces, tenemos que tomar nuestro caminar con el Señor muy en serio. Y tenemos que decidir que vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Luchamos, claro que luchamos. ¿Somos tentados? Claro que somos tentados, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Él, o todo lo puedo en Cristo, en el Mesías, que me fortalece. Lo podemos hacer. Pero tenemos que decidir que vamos a vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios y no tener esa, ¿cómo se diría? Esa fantasía de que se lo tenemos que dejar todo a Dios, Él es el que nos va a hacer que no hagamos eso o todo. Si eso fuera cierto, no nos hubiera dado estos mandamientos. Entonces Dios nos dice, mira, te hice provisión, ahora tú tienes que echar mano de esa provisión y vivir en obediencia a mi palabra. Hermanos, es una decisión. El diablo no nos puede hacer que hagamos nada que no queremos hacer, ¿verdad? Pero por eso debemos realizar, ¿sabes qué? Yo tengo responsabilidad de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Tengo responsabilidad, como dice la palabra de Dios, como dijo Jesús, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente, quiere decir obediencia, y sígame. Entonces tenemos que decirle no a la carne, no a nuestros deseos, ¿verdad? No a nuestros pensamientos violentos, pensamientos lujuriosos, pensamientos de mal. Decirle no, pero decirle sí a la palabra de Dios, ¿verdad? Es un acto consciente de vivir en obediencia al Señor y a su palabra. Se fijan cómo el diablo tiene el mundo en una fantasía pecaminosa, ¿verdad? Hay gente que se ha desconectado completamente de la realidad y vive en unas vidas totalmente torcidas, ¿verdad? Perversas, corrompidas, lejos de Dios. Pero el caminar en el Señor, el camino del Señor es muy práctico, ¿verdad? El Señor en su palabra nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y está en nosotros decidir que vamos a obedecer la palabra de Dios como José, ¿verdad? Cuando Potifar lo hizo el mayordomo de su casa, ¿se acuerdan de eso? Y aparentemente José era un hombre muy bien parecido y muy inteligente. Y la esposa de Potifar, que era una mujer inmoral, le echó el ojo. Y dijo, ¿sabes qué? Este no es nada más que un esclavo. Voy a tomar ventaja de él y voy a satisfacer mis deseos con él. Y cuando la mujer de Potifar intentó, se me hace que fueron varias veces, no fue una sola vez, de seducir a José, José escogió obedecer los mandamientos de Dios porque tenía temor a Dios y dijo, ¿cómo voy a traicionar a Dios y cómo voy a traicionar a mi amo si ha sido tan bueno conmigo? Y refutó los avances de esta mujer inmoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? José escogió obedecer a Dios. Muy fácilmente José pudo haber cedido a los avances de esa. Yo me imagino que era una mujer muy bonita, ¿verdad? Potifar era un hombre muy poderoso y estoy seguro que tenía de dónde escoger a una mujer muy hermosa. Y José pudo haber cedido a los avances de la esposa de Potifar
y haber caído en inmoralidad sexual y nada hubiera pasado, ¿verdad? Bueno, cuando menos en ese momento. Pero José decidió, escuchen, decidió obedecer a Dios antes que los hombres y refutó los avances de esta mujer. Claro, pagó un precio muy caro, pero eventualmente Dios lo tornó todo en bien. Pero lo que quiero decir es esto. Nosotros tenemos que escoger vivir en obediencia a la palabra de Dios. Se trata de obediencia. No se trata de victoria. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar, oh, que voy a tener la victoria, estamos enfocándonos en nosotros mismos. No se trata tanto de victoria. La victoria viene con la obediencia. Se trata más bien de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios nos da la victoria por medio de nuestra obediencia. No debemos hacer las cosas que se traten de nosotros, debemos hacer que las cosas se traten de Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso o por qué no haces eso? Porque vivo en obediencia a la palabra de Dios, le damos toda la gloria a Dios, nos enfocamos en Él, porque nos enfocamos en nosotros mismos y vamos a caer en todo tipo de pecados, porque no somos suficientemente fuertes en nuestras propias fuerzas para poder vivir la vida que Dios quiere. Tenemos que confiar en Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a decidir obedecer lo que tu palabra dice. A veces nos sentimos fuertes, a veces nos sentimos débiles, pero no importa. Si hemos decidido vivir en obediencia a la palabra de Dios, entonces vamos a obedecerlas. ¿Nos sintamos fuertes o no nos sintamos fuertes? Y como dice la palabra de Dios, dice que ninguna persona es tentada mucho más allá de lo que puede resistir, sino que con toda tentación dice que Dios hace una manera de escape, ¿verdad? Pero tenemos que decidir tomar el escape. Hay personas que no quieren el escape, dicen, mira, vete por allá. No, pero es que está muy bonito acá, ¿verdad? Está muy atractivo aquí. Tenemos que decidir obedecer y tomar el escape que Dios nos da. ¿Cuántas veces no nos ha librado Dios, hermanos, de tantas cosas? ¿Verdad? Que la gloria y la honra sea Él, pero una vez más, se trata de obediencia. La pureza sexual se trata de obedecer a Dios. Te sientes solo, a lo mejor eres soltero, eres soltera y sientes deseos, pues pídele al Señor. Si no tienes a nadie, pide, Señor, tráeme la persona correcta. No permites que entre la persona equivocada, pero trae la persona correcta. O si estás en una relación y te sientes tentado a pecar, mejor cásate. Pero acuérdate, tú hiciste la decisión de casarte con quien te casas. Casarte con una persona simplemente para satisfacer tus relaciones sexuales es un error. Es un error. Tienes que pedirle y confiar a Dios que traiga a la persona correcta a tu vida con la que te vas a casar, ¿verdad? Pero decidir que vamos a vivir nuestras vidas en obediencia al Señor. Si puedes, si podemos vivir la vida que el Señor quiere, pero con su poder y decididos a que vamos a ser obedientes a Él. Le da la obediencia, que Dios nos ayude. Finalmente, la primera carta, epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos. Tenemos que vivir en paz con todos y, más importante, aún con nuestros cónyuges. ¿Y cómo vivimos en paz con ellos? Pues, número uno, tratando bien a nuestras esposas, pero también pues viviendo una vida fiel, una vida en integridad sexual.
Que Dios nos libre, hermanos, del espíritu de esta edad donde está todo tan torcido. O sea, yo estoy asombrado de cómo la suciedad del enemigo, la suciedad de Baal, ha destruido las mentes de las personas, ¿verdad? Las personas en la sociedad a veces viven en situaciones tan torcidas, tergiversadas, que es difícil comprenderlo. Pero aún así, por eso es tan importante que permanezcamos en la palabra de Dios y que decidamos que la vamos a obedecer, y especialmente en el área sexual. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude para que le seamos fiel en todas situaciones de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. No podemos solos, hermanos. Necesitamos a Dios, pero lo que nos toca a nosotros es decidir que vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso nos toca a nosotros. Que Dios nos ayude. Hebreos capítulo 3 y verso 4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces es importante mantener la integridad de nuestro matrimonio y no seguir el ejemplo del mundo, hermano, los deseos de nuestra propia carne, pero que vivamos en integridad y en obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ayude. Padre, esta noche te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todo, especialmente en nuestros cuerpos, Señor, que son el templo del Espíritu Santo. Señor, que nuestras vidas te glorifiquen en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos. No podemos solos. Te necesitamos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos. Tengan una muy buena noche y shalom.